Ahora bien, este problema trata de lentes. Por teoría sabemos que una lente es, digamos, un acoplamiento particular de superficies refringentes. En ese contexto, en primer lugar, vamos a construir la matemática asociada en las superficies refractivas y como consecuencia directa tendremos a las lentes. Pues bueno, supongamos una superficie refringente esférica, digamos convexa, con un eje óptico bien definido, de relleno isótropo y de dieléctrico lineal y homogéneo. Podemos, por decir, tomar un punto del eje óptico y, digamos, emitir un rayo. Y considerando que el ambiente también es un medio isótropo lineal y homogéneo, este rayo obligatoriamente va a tener que ser una línea recta, con lo que recién podemos proceder de esta manera. Y bueno, queda claro que en una vecindad infinitesimal de donde impacta el rayo en la superficie refringente, se tendrá un área plana donde podemos determinar dos ejes ortogonales que macroscópicamente uno va a tener que ser tangente a la superficie esférica. Ahora, si la densidad óptica de esta superficie es mayor que la del medio, entonces claro, el rayo se refracta, pero se desvía hacia la normal. Claro, el rayo sigue hasta impactar con el eje óptico y considerando aberturas pequeñas y una aproximación paraxial, nos evitamos cualquier problema con la aberración esférica, con lo que recién es válido que la imagen de un punto va a ser otro punto. Ya justificado, podemos por ejemplo tomar ángulos conocidos como bien son el ángulo de incidencia θ sub i y el ángulo de transmisión θ sub t. A partir del eje óptico se puede seleccionar también ángulos como beta, omega y alfa, que se subtienden hasta el rayo adyacente y omega hasta la prolongación de la normal. Asimismo, es natural también trazar una altura a partir de ese punto, ¿no?, de tangencia con corte de la normal y trazar ciertas medidas, así como h, la altura, q menos delta, la distancia imagen respecto al pie de la altura y p más delta, la distancia objeto también respecto al pie de la altura. Y ahora bien, respecto a la matemática puedo introducir el resultado de la ley de Snell usando la geometría pues básica, encontrar ciertas relaciones entre los ángulos trazados y también a partir de esa, imposición inicial de aproximación paraxial, tomar las tangentes de estos ángulos involucrados y desde que las aberturas son pequeñas, claro, hacer delta muy pequeño, donde delta es, claro, esa sajita, ¿no?, desde el pie de la altura hasta la periferia de la superficie refractiva. Se hace también recién válido la aproximación de la tangente de un ángulo con el mismo ángulo y usando directamente la trigonometría se encuentra un valor numérico, para cada ángulo a partir de cocientes. Por ejemplo, alfa, que sería igual en esta aproximación a su tangente, que sería a su vez de buena manera ese cociente, ¿no?, h sobre p, y directamente se ve todo lo demás, ¿no?, considerando que r es justamente el radio de la superficie refringente. Y claro, también naturalmente estos valores hallados de alfa, omega y beta se reemplazan en las relaciones halladas, ¿no? Y retomando también la ley de Snell, considerando, ¿no?, esta aproximación paraxial, el seno del ángulo se vuelve a su vez el mismo ángulo y también de todo lo hallado anteriormente se hace un reemplazo directo y se encuentra finalmente una relación que describe la naturaleza óptica en una superficie refringente. En particular y para generalizar, desde el hecho de que hemos tomado esas medidas como, sus valores propiamente dichos, es decir, su norma, se puede reformar la ecuación hallada anteriormente con, notación normada. Asimismo también entablar un sistema de referencia tal que, la dirección de la abscisa positiva señale hacia el lado contrario de donde ingresa la luz y claro, a partir de ello juzgar, la ecuación o generalizarla a través de las posiciones según ese sistema de referencia. Se nota, por ejemplo, que la distancia objeto P, que está a la derecha, va a ser positiva y por tanto su posición va a ser igual a su norma. En el caso de la distancia imagen va a estar a la izquierda y por tanto, claro, su posición va a ser negativa, pero en magnitud va a ser su norma, o sea que Q va a ser igual a menos la norma de Q. Y ahora bien, recordando, ¿no?, esa expresión, esa ecuación a partir de las normas de estos valores ópticos, se puede también reformar, ¿no?, a partir de las posiciones halladas anteriormente de manera muy general y finalmente como consecuencia natural tener esa expresión que es la más general para atacar, claro, este tipo de problemas en términos de las posiciones según ese sistema de referencia impuesto. Ahora sí, retomamos la ecuación hallada anteriormente, imponemos un medio de índice de refracción n sub m y una lente de índice de refracción n sub l. A su vez entablamos, ¿no?, un eje óptico, tomamos un punto arbitrario sobre él, hacemos, ¿no?, que emita o que refleje un haz de luz, en donde impacte trazamos los ejes perpendiculares y tomando por ejemplo, ¿no?, que la densidad de la lente es menor que la del medio, este se apega hacia la normal y cuando está a punto de emerger también, ¿no?, se escribe otro par de ejes que claramente al pasar a un medio de menor densidad se tiene que alejar de la normal y además se escriben los radios de las superficies esféricas refringentes asociadas, conveniendo que la superficie más cercana que cae al punto objeto, ¿no?, cuenta con un radio de r sub 1 y por tanto la otra superficie naturalmente tiene que tener
tener un radio de R2. Y ahora bien, en el estudio, digamos, ignorando la segunda superficie y teniendo en cuenta solamente la primera que cae más cercana, evidentemente no se daría esa segunda refracción al emerger de la lente y por tanto el rayo continuaría su dirección, se hace esa prolongación y cae, ¿no?, en algún punto también del eje óptico. Se trazan las medidas, P como la distancia objeto hacia la primera superficie refringente, E como el espesor de la misma lente, Q como la distancia, ¿no?, de la imagen neta de la lente respecto a la segunda superficie refringente, y Q' como esa, digamos, distancia adicional que debería existir en caso no existiese a su vez, valga la redundancia, la segunda superficie refringente. Ahora, en la primera refracción se va desde la densidad del medio hasta la densidad de la lente, con lo que el n sub i es el n sub m y el n sub t es igual al n sub l. Bajo el sistema de referencia primero instaurado se tiene, ¿no?, esa posición objeto P y la posición imagen después de la prolongación sería, ¿no?, el Q' más el espesor E. Para el caso de la segunda superficie refringente se instaura un sistema de referencia que apunte contrariamente hacia donde viene la luz, pero ahora claro, parte, ¿no?, desde la densidad de la lente hasta la densidad del medio, con lo que el n sub i es el n sub l y el n sub t es el n sub m. Se tiene para esta segunda superficie un radio o una posición del radio R2. El objeto sería, digamos, netamente virtual después de hacer la prolongación, pero en general la posición sigue siendo Q'. En caso de la posición imagen es claro, ¿no?, que esa, digamos, refracción que existe al emerger de la superficie refringente hace que su posición finalmente sea ese Q. Se hace también todo el reemplazo, se suman, vamos, estas dos ecuaciones y teniendo en cuenta que hemos impuesto que el espesor de la lente es muy delgado, se puede, digamos, anular esa diferencia, ¿no?, que existe con un cociente en términos de Q' y el otro con el Q' más E. Se efectúa la operación, es un poco de álgebra y se llega a la final expresión, que generalmente, vamos, se conoce como la ecuación del constructor de lentes o del fabricante. Ahora sí, para el problema, se impone un medio, se construye una lente, se conviene a su vez, digamos, el ordenamiento de los radios y como convenimos, el R1 debe ser más próximo hacia donde viene la luz, con lo que se introduce un sistema de referencia de esa manera. Ahora bien, recuperando la ecuación del fabricante, que el rayo venga, digamos, paralelo al eje óptico implica que la distancia objeto tienda al infinito y asimismo se encuentra, ¿no?, que, por ejemplo, la distancia al centro de la primera superficie refringente sería menos el valor del radio y que para la segunda superficie sería, claro, el mismo valor del radio. Y con lo que, así como se muestra en A, la distancia imagen se encuentra atravesando la lente impactando en el eje óptico, con lo que el valor de Q es negativo y, claro, se puede decir que es menos su norma. Todo ello se reemplaza en la ecuación demostrada, ¿no?, del constructor de lentes y para respetar la positividad que impone cada lado de la ecuación, necesariamente ese factor n sub l sobre n sub m menos 1 tiene que ser positivo. Y claro, se identifica fácilmente que n sub l tiene que ser mayor a n sub m. Ahora bien, en B es prácticamente lo mismo. Viene el rayo paralelamente al eje óptico, o sea, del infinito, no experimenta ninguna desviación al emerger de la lente y, vamos, también se dirige hacia el infinito, con lo que la imagen también se encuentra muy lejana, con lo que en general P y Q tienden al infinito, ya sea positivo o sea negativo, y en cualquier caso el cociente de la inversa va a tener que ser necesariamente 0. La intervención de los radios, así como en el caso anterior, es la misma, con lo que ese factor que contiene a las densidades ópticas, ¿no?, el n sub l sobre el n sub m, va a tener que anularse, con lo que el índice de refracción del medio es igual al que el de la lente, y esto, claro, es físicamente aceptable. Asimismo, para el caso C hay una variante, ¿no? Al emerger de la lente, ¿no?, se como que diverge el rayo, pero se conservan ciertas posiciones, ¿no?, así como se vio en el caso anterior. P tiende al infinito, la posición al centro de la primera superficie es menos el valor absoluto del radio, para la segunda superficie sería el valor absoluto de su mismo radio. Sin embargo, la imagen luego de esa divergencia queda bien determinada en la prolongación del rayo hacia el eje óptico, con lo que se tiene un resultado que es virtual, y como impacta a la derecha de nuestro sistema de referencia, claro, la posición de la imagen sería igual a la distancia imagen, que es la norma de Q. Se hace el reemplazo en la ecuación del fabricante y, claro, para conservar esa negatividad que impone el signo menos en el lado izquierdo de la ecuación, necesariamente aquel factor en donde se encuentran los índices de refracción va a ser tal que tiene que ser negativo, con lo que naturalmente el n sub l va a tener que ser menor que el n sub m. Finalmente, y respecto al ítem 3, no es que, por decir, la naturaleza convergente o divergente de una lente dependa de la geometría, así como en una primera instancia podría verse, sino más bien de las características ópticas tanto del medio como de la misma lente, que al hacerlas variar, ¿no?, de una manera adecuada se puede, digamos, hacer divergente una lente que según su geometría parecería convergente y viceversa, con lo que evidentemente solo 1 y 2 son ciertos y por tanto la clave sería la E.
Y ahora, para este problema, recordamos la ecuación que hemos hallado cuando atacamos la superficie refringente individual y a partir de la figura que indica el problema juzgamos cómo es que se va a comportar la ecuación. Bien, tenemos una esfera refractiva donde se hace incidir un haz de luz y retomando nuestras suposiciones de homogeneidad, linealidad e isotropía, claro, se puede recién usar la teoría que hemos visto anteriormente. En particular, y para simplificar los cálculos, en virtud de la, simetría que implica una superficie esférica, puedo escoger un sistema de referencia tal que, si bien apunte contrariamente hacia donde viene la luz, lo haga pero de manera paralela hacia la dirección del rayo. Ahora, en donde impacte, claro, se pueden determinar esos dos ejes perpendiculares y considerando que la densidad óptica de la esfera es mayor que del medio de donde viene la luz, de alguna forma, si yo hago la prolongación de la dirección con la que venía, la dirección emergente de la refracción sería por tanto entre la perpendicular hacia esa prolongación. Sin embargo, para ese sistema de referencia, se tiene que el objeto en particular se encuentra en el infinito, con lo que P se hace muy grande y su inversa se anula. Y también, según el sistema de referencia, queda claro que la posición del centro de la superficie sería negativa y por tanto R, ese R sería menos la norma de R. De la misma manera se razona con la posición imagen y claro, se puede hallar Q como una forma lineal de R. Y ahora, considerando que la densidad de la esfera es mayor que la del medio de donde viene la luz, se juega con la desigualdad y ese factor de escala que acompaña al R que hace hacer Q, se encuentra que en general es mayor que 1. Con lo que naturalmente Q en norma es mayor que la norma de R. Y bien, como el haz incidente no identifica que se está en efecto incidiendo sobre una esfera, sino más bien en general reconoce una superficie que puede ser esférica refringente, se hace la refracción y se traza la prolongación en caso no se cerrase la superficie. Se identifica en particular un eje óptico y asimismo cuando está a punto de emerger de la esfera se trazan dos ejes, claro, perpendiculares. Se sigue con la prolongación y claro, al pasar a un medio de menor densidad tiene que hacerse la refracción entre esa prolongación con la tangente, ya no con la perpendicular con la que se estudió anteriormente, con lo que se traza el rayo emergente y en algún punto el eje óptico que hemos instaurado va a tener que incidir. Ahora bien, respecto para dar una respuesta, note que lo que hemos considerado es un resultado muy general, pues en realidad esa, posición en donde se da la segunda refracción depende de ese factor de linealidad que existe entre Q con R. Sin embargo, como no existen datos numéricos en general, no cometo ningún error en dibujarlo pues de esa manera y en particular, pues para el caso, sería el 3, la opción 3, la que más se acerca a lo que pues se tiene generalmente.